Hola, muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos de las mujeres y los medios de comunicación. Y bueno, para comenzar platicaremos de la representación de las mujeres en los medios, estigmas y estereotipos, con nuestra primera invitada, María del Carmen Saavedra, directora de Coordinación del Sistema de Unidades del INMujeres. Por otro lado, le presentaremos un proyecto radiofónico feminista, comunitario, Violeta Radio, una opción feminista en los medios de comunicación. Y con nosotros, Lourdes Barbosa, directora de Mujeres en Frecuencia. Por supuesto, como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio con Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, y la agenda internacional. Y acompañándonos en la conducción, una experta en temas de diversidad e igualdad, Jacqueline Loas Tapia, presidenta del COPRED. Jackie, qué buen tema. Pues qué tal, ¿cómo están? Bueno, además yo estoy muy contenta de este tema y tengo que decirle al auditorio, a todas las personas que nos ven, que yo a quien quiero entrevistar hoy es a Yasmín. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? No me digas, no me hagas eso. Bueno, pues porque tú eres un ícono en medios de comunicación y eres una mujer. Y hoy de lo que estamos hablando es precisamente las mujeres en los medios de comunicación. Tú nos tienes que platicar, ¿a poco no, doctor Volansky? Ella nos tiene que platicar cómo fue esa historia, cómo se vivió la comunicación, cómo la viviste tú. Pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, tocando muchas puertas, encontrándome piedras en el camino, y no lo vas a poder creer, pero bueno, he hecho un nombre, he hecho libros, tengo programas de televisión, he conducido muchos programas, he escrito en varias columnas en varios periódicos de gran prestigio, y todavía a estas alturas del partido, mi querida Jacqueline, yo siento que hay lugares donde no me han dado mi lugar, y eso es verdaderamente triste para una mujer, que por el hecho de ser mujer no me han podido dar el lugar que yo merezco en algunos lugares, no todos, y sí es muy frustrante. Es muy frustrante, indiscutiblemente. Me parece ahora que acabamos de pasar el 8 de marzo, que precisamente uno de los temas de la campaña en España, que fue en donde más hubo esta manifestación, tenía que ver con el tema laboral y las mujeres, ¿no? Que muchas veces tenemos el mismo puesto, pero no ganamos igual, o el famoso techo de cristal. Exacto. Es decir, que pareciera que podemos avanzar. Exacto. Y hay un tope. Y en los medios de comunicación, ya nos dirán nuestras expertas del día de hoy, pero es pocas mujeres. No solamente en los medios de comunicación, sino conduciendo algún programa, algún noticiero. Y otra cosa bien interesante, las noticias de mujeres son menores. Exacto. Que las noticias sobre hombres. Oye, yo tengo 2 libros y los 2 son bestseller. ¿Y cómo puedes creer que todavía ahí estoy dándole duro para que se me dé lugar? O sea, no. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pero es un gran tema. Es un gran tema. Es un gran tema. Y muchas mujeres que seguramente nos están viendo en este momento, que también lo han vivido, que también lo han sufrido, que también han estado en este contexto, pues yo creo que sería un llamado y un grito de unión, y que los hombres entiendan que tenemos el mismo nivel y el mismo derecho, y no decir soy mejor o peor, no, simplemente tenemos el mismo derecho, punto. Claro que sí. No ser mejores, y no se La igualdad de oportunidades. No se trata de eso. Sí, que debe ser la igualdad de oportunidades, ¿no? Exactamente. El reconocimiento, pues, ¿no? Exacto. Y si es cierto, todavía ganan más los hombres que las mujeres. A ver, explícame por qué, quisiera yo saber. Y las primeras locutoras que hubo en México fueron en el 33, 34. En México eran las primeras locutoras. No, más bien 37. Antes, por el 33, comienzan en Cuba. Son las primeras locutoras mujeres. ¿De veras? ¿Fueron en Cuba? Son las locutoras mujeres porque entra la radio primero en Cuba y luego en México. Y yo les voy a decir algo que a lo mejor muchos de ustedes no saben, a lo mejor ustedes sí saben, pero saben que en Radio Educación
la primera mujer directora de Radio Educación, fue la primera mujer directora del mundo de una radio No, en México. no me digas y eso. fue en Radio Educación. ¡Qué maravilla! ¿Recuerdas quién fue? No recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita seguramente nuestros compañeros, ¡Ay, qué padre! nuestros compañeros del otro lado nos van a ayudar a Y recordar. mira que ser quién director fue. de Radio Y es- Educación... Sí. Y es interesante porque es en radio donde se han abierto más camino las mujeres, porque también cronistas de deportes Es cierto. no había. La primera mujer es hasta el 50 y tantos, y siempre el deporte, por ejemplo, era nada más para hombres, ¿no? Exacto. O el estereotipo de algunas mujeres en deporte, es decir, Ser cronista, ser difícil, cronista, ¿no? o cómo tenía que ser tu apariencia, ¿no? Es decir, falda corta, en fin, ¿no? Ah, pues creo que por ahí vamos a ver algún video de mujeres en los medios, ¿no, Yasmín? Ay, sí, me encantaría. ¿Vamos a verlo? Definitivamente uno de los puntos nodales en nuestro país y en el mundo constituye la violencia contra las mujeres en los contenidos de los medios de comunicación y por lo tanto la responsabilidad de los medios de comunicación en la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en nuestro país, y a partir de una investigación que hemos hecho aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, hemos constatado que los medios de comunicación, toda la agenda mediática, estamos hablando de la programación televisiva, radiofónica, las revistas más consumidas en el país, así como los programas de radio, tienen todos en el centro, en su corazón, la reproducción de distintos estereotipos sexistas que son los que se encuentran en la base de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Ningún formato se escapa a la reproducción de estos estereotipos sexistas. Estamos hablando en la programación televisiva, los noticiarios, la publicidad, los programas de revista, de concursos, las telenovelas, desde luego que, como dice Marcela Lagarde, la misoginia tiene grados, pues las telenovelas constituyen el género más misógino de todos, pero estamos hablando también de series, de estas nuevas teleseries que incluso se anuncian como el paradigma de la liberación femenina, cuando en este análisis nos metimos a ver qué es lo que nos proponían en términos de este supuesto empoderamiento femenino, pues nos encontramos con la reproducción de más de lo mismo, y es este estereotipo marcado por el hecho de que las mujeres están ligadas a los mandatos de género que las confinan en el espacio doméstico. Si nos vamos a la programación radiofónica, encontramos exactamente o constatamos exactamente el mismo problema, y aquí un punto en el que ponemos atención importante es en el papel de la música como una vía muy poderosa para la reproducción de la violencia contra las mujeres. Todos los géneros musicales, uno de los más populares, el reggaetón, lo verificamos en la investigación, contiene distintos adjetivos, sustantivos que van dirigidos a discriminar a las mujeres. Y los noticiarios de radio, desde luego, la programación que contiene la publicidad, otro tipo de programas como son los programas matutinos, etcétera, que enfatizan el lugar de las mujeres como el espacio doméstico. Y en el caso de la prensa, nosotros llamamos la atención sobre un hecho muy importante, y es que, uno, las mujeres no constituyen fuentes de información en la mayor parte de los diarios de referencia nacional, sí, solo sí, cuando son o están en el centro de algún escándalo. Esto se liga con unos hallazgos de la agencia de noticias IMAC, que en 2006 hizo un análisis de la prensa para ver qué mujeres habían sido las que más figuraron como fuentes de información en la prensa nacional, y resulta que por encima de Patricia Mercado, que en ese año fue candidata a la presidencia de la República, mujeres como Marta Sagún, Elbester Gordillo y Rosario Robles fueron las que más, o las únicas mujeres más bien, que ocuparon espacio en la prensa nacional, y no precisamente por enfatizar, no precisamente por haber hecho algún logro importante que beneficiara a la sociedad, sino justamente porque son mujeres que en su hacer, en su quehacer, pues representan aquello que nos decía Juan Jacob Rousseau desde el siglo XVIII, que las mujeres constituyen un peligro para la conducción del espacio público. Y otro hallazgo en esa investigación importantísimo fue que en una semana
identificamos la publicación de 4.050 anuncios de redes de trata y tráfico sexual de niñas y mujeres en algunos de los principales diarios de referencia nacional, como son el Universal, el Gráfico. Bueno, Aimee es una gran mujer. La verdad es que ella es una gran investigadora en materia de que tiene que ver con los medios. Fue consejera del Instituto de las Mujeres de aquí de la Ciudad de México, fíjate. ¡Ay, qué bonito! Sí, es una mujer a la que queremos mucho, una gran feminista, además impulsora de todos estos temas. Y tú en el ámbito internacional, Yasmín, porque yo sé que bueno, en el nacional habrá muchos nombres, pero en el internacional, ¿a quién ubicas como un referente o alguien que te haga resonancia por lo que ha hecho, por lo que tú has leído de ella? Oriana Fallaci, sin duda, una reportera y periodista italiana que ya falleció hace 3 años. Era una gran entrevistadora, una gran investigadora. Entrevistó a grandes líderes de todas partes del mundo con una precisión y con una información y una investigación que pocas hacen a nivel periodístico. Sí las hay, por supuesto, hay muchas, pero la manera de hacerlo de ella y la manera de llegar a cada uno de estos jefes de Estado de todo el mundo no le fue fácil, y sin embargo fue una mujer que, pese a las piedras que se le iban presentando en el camino, fue esquivando todas y llegó y lo hizo, y tiene grandes libros que verdaderamente van a pasar ya a la historia de estas grandes entrevistas. ¿Cómo cuál? ¿Cuál tú? Pues Recuerdos de la historia. Recuerdo de la historia. Caminando con la historia, que fue el segundo libro que hizo, que son unas entrevistas que de verdad las tienes que leer y recontraleer para los que nos dedicamos al periodismo, porque es un ejemplo de cómo hacer investigación y cómo hacer un análisis y cómo hacer una editorial y cómo dentro de una entrevista mostrar al personaje tal como es. Y cuando lo hacía también en televisión y no teníamos a su invitado enfrente, te iba narrando de una manera de color, era como una crónica de color, de cómo era cada uno de esos personajes. Maravillosa. Qué maravilla, maravillosa. ¿Y tú, doctor Bolaños, a quién recuerdas? ¿A qué mujeres Pues yo tuve recuerdas? el gusto de iniciar en la radio y gracias a ella inicié en la comunicación, a Fernanda Tapia. La tuve de compañía y me tocó verla, ella sí, abriendo brecha porque iba ganando terreno a base de puro trabajo y talento, ¿no? Trabajo y talento, y me tocó ver cómo fue creciendo y cómo sí tenía muchas dificultades, y era la primera mujer que de pronto estaba en noticieros y empezó de niña y era la primera mujer. ¿Empezó de niña? Empezó de niña, empezó a los 14, 15 años, anunciando era del club de fans de Menudo, entonces tenía un programa que era el del club de fans de Menudo, y así se fue abriendo paso. Sin embargo, ya tenía una información paralela a lo que hacía en radio, entonces iba creciendo su personaje, iba ganando espacio a partir de su información, de su cultura, de su preparación. Estudiaba ópera, sabía de rock todo, en fin, ella iba abriéndose ese espacio poco a poco, y inclusive además me debutó de alguna forma en su programa, y creo que es una de algo que tengo que agradecerle, ¿no? Mi inicio en la radio fue gracias a Fernanda Tapia, ¿no? Además generosa. Qué maravilla, pues sí, estas son las mujeres en los medios de comunicación, y bueno, afortunadamente me parece que este espacio, este canal, el de la Asamblea Legislativa, pues está haciendo un reconocimiento a las mujeres y a los medios de comunicación, que no es lo mismo, me imagino, ser la manera de dar las noticias entre hombres y mujeres, pero de mucho de eso hablaremos en un ratito más. Exactamente. Gracias, Jacqueline. Vamos a un corte, regresamos.